Hago este video porque deseo explicar un ejemplo muy sencillo de una arquitectura de red neuronal profunda utilizando lo que se conoce como perceptrón multicapa o multilayer perceptron. En esta oportunidad el ejemplo se basa en que vamos a clasificar unos tipos de rosas de la familia de las rosas iris, que son de la clase setosa, versicolor y virgínica. Vamos a utilizar una base de datos en donde cada ejemplo o cada elemento de la base de datos está identificado con la clase a la cual pertenece, setosa, versicolor o virgínica, y cada elemento tiene 4 características. Las 4 características son valores de longitud, por ejemplo, de longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces vamos a crear una red neuronal que nos ayude de varias capas, ¿no? Que nos ayude a clasificar automáticamente estos tipos de rosas. Como son 4 características que tiene cada elemento de la base de datos, pues en la entrada de nuestra red vamos a tener 4 neuronas. Vamos a configurar la red para que tenga una o 2 capas ocultas, o en este caso vamos a utilizar 2 capas ocultas. Ya les voy a mostrar la arquitectura que va a tener. Y por supuesto, como tenemos 3 clases que son las que queremos clasificar, la clase setosa, versicolor y virgínica, nuestra capa de salida va a tener 3 neuronas, una por cada clase. Entonces, bueno, le quiero mostrar cómo sería la arquitectura de nuestra red. Así va a quedar la arquitectura que he pensado para diseñar o hacer este ejemplo, donde tenemos en la capa de entrada, aquí están las 4 neuronas, una neurona. Esta capa tiene 4 entradas porque es una para cada una de las características que tiene cada elemento de la base de datos. Vamos a tener una capa oculta, la capa 1, que va a tener, la vamos a configurar para que tenga 10 neuronas. Aquí están las 10 neuronas. Una segunda capa oculta que tenga 8 neuronas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la capa de salida que va a tener 3 neuronas. Entonces esta es la arquitectura que vamos a programar y que vamos a tratar de entrenar y luego probar con nuestros datos de la base de datos. Esa base de datos que le estoy indicando, que es la base de datos que nos ayuda a clasificar estos tipos de flores, se llama base de datos iris. Entonces aquí tengo un programita ya elaborado que lo voy a ir a tratar de explicar, digamos, por partes, ¿no? Para que podamos entender el funcionamiento de la prueba de esta red neuronal. Entonces, mire, estoy utilizando el entorno de Google Colab para hacer esta programación, de programación en Python. Y lo primero que voy a crear, bueno, que ya tengo aquí creado, es esta celda de programación, donde normalmente eso lo usamos así para definir las librerías y funciones que vamos a estar utilizando en nuestro programa. Por ejemplo, le voy a nombrar algunas de las funciones y librerías. Utilizo la librería scikit-learn, sklearn, en su módulo dataset es donde se encuentra la base de datos de iris. Aquí load iris es una función que nos permite cargar los datos de esa que vamos a utilizar, que en este caso es la base de datos iris, que es donde tiene los datos de las características y etiquetas de las flores que ya les indiqué, ¿no? Que vamos a clasificar. Otra línea de programación también es en la librería sklearn de su módulo Model Selection, que tiene una función que es try_test_split. Esta función nos va a permitir dividir nuestra base de datos para tener un conjunto para entrenar la red y un conjunto para probar la red. O sea, nuestra base de datos va a tener n elementos, entonces vamos a agarrar una parte de esos elementos. Por ejemplo, el 80% de todos los datos lo vamos a usar para entrenar la red y el otro 20% lo vamos a utilizar para probar la red. La otra función que vamos a utilizar también es de la librería sklearn del módulo processing, es la función que se llama standard scaler. Esto nos va a permitir normalizar los datos. Ya ven que los datos, le decía aquí, por ejemplo, los datos de longitudes, de ancho,
tanto del sépalo como del pétalo, tienen valores así como 5.1, 7. Esto, si no me equivoco, eso está dando en milímetros. Esta 3.5, 3.2, esta 1.4. Estos son 3 ejemplos nada más. Pero necesitamos estandarizar los datos para que todos queden. Esta es una, digamos, un requisito que normalmente hacemos con los datos para que todos estén en en las mismas magnitudes dimensionales. O sea, no es que para evitar que una característica tenga valores muy altos y otra característica tenga valores muy bajos. Entonces los estandarizamos para que todos tengan media. Por ejemplo, este estándar en Calais nos permite hacer que los datos tengan media cero de cada una de las características. Los datos van a tener media cero y desviación estándar 1. Bueno, ahora vamos a utilizar funciones de esta librería de TensorFlow, que es la que nos va a permitir construir la base de datos, perdón, construir la red neuronal, la arquitectura y otras funcioncitas así como esta que dice aquí, toCategorical, para transformar las etiquetas de los datos. Ya vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Bueno, ya esta es para cargar nuestras librerías. Lo voy a correr para que ya quede cargada, para que ya queden cargadas para su uso esas funciones y esas librerías. La siguiente celda que tenemos aquí en el programa es para cargar la base de datos. Aquí llamamos a la función loadIris y cargamos aquí los datos. Aquí están los datos ya cargados. Ahorita les voy a mostrar de qué forma tienen. Los datos cuando se cargan vienen, por un lado, vienen las características y por otro lado vienen las etiquetas. Entonces, en la variable data es un objeto que tiene internamente, tiene los datos que son características y las etiquetas por otro lado. Entonces, en la variable X vamos a cargar las características y en la variable labels vamos a cargar las etiquetas. ¿Ok? Entonces voy a correr este pedacito hasta ahorita le digo qué hacemos con esta función toCategorical, que es de la librería también TensorFlow. Ahorita les digo qué es lo que nos permite hacer. Bueno, de hecho nos permite hacer una codificación de las etiquetas a un tipo de codificación que se llama OneHot. Ahorita les muestro cómo se hace esa codificación OneHot. Vamos a cargar los datos, ya cargó. Y aquí lo bueno de Google Colab es que nos permite ver algunas características de esos datos que hemos cargado, de las variables que tenemos en uso. Fíjense, dentro de muchas variables que están acá, que bueno, esto fue que yo corrí este programa con anterioridad y no borré algunas cosas. Me va a convenir, creo que, ¿cómo le hago para borrar? Bueno, no importa. Estas son otras variables que yo estaba usando en una corrida que hice para una prueba inicial. Bueno, en la variable X, si se dan cuenta, es una variable, esta variable X mayúscula, los datos tienen forma de 150 por 4. Esto quiere decir que hay 150 ejemplos, o sea, 150 datos, y cada uno de esos datos tiene dimensión 4, o sea, 4. Estos son los datos de las 150 flores que tenemos en la base de datos y cada una de ellas tiene 4 características. Así podemos leer la dimensión que tiene esta variable X, que son las que guardan las características. Entonces tenemos 150 ejemplos con 4 características. La variable labels, etiqueta en inglés, ¿verdad? Son los valores asociados a cada una de las etiquetas de los 150 ejemplos que tenemos aquí. Es decir, ¿cuántas etiquetas tenemos? 150 etiquetas. ¿Qué valores van a tener esas 150 etiquetas? Bueno, van a ser valores numéricos asociados a las etiquetas de cada una, o a las etiquetas que se le asocian a las clases de las 3 clases que tenemos de flores, que son la clase setosa, versicolor y virginic. Entonces van a ver 3 etiquetas. Etiqueta 0 que corresponden a la clase setosa, la etiqueta 1 que corresponde a la clase versicolor y la etiqueta 2 que corresponde a la clase virgínica. Entonces, como son 150 datos, esta base de datos justamente tiene 50 casos
de la clase setosa, 50 casos de la clase virgínica y 50 de la versicolor. Entonces cada una de ellas tiene, vamos a ver 50 ceros, van a ver 50 unos y 50 etiquetas 2. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos con la función esta que se llama toCategórica? Fíjense, nos permiten convertir las etiquetas que son así 0, 1, 0, 1 y 2, las etiquetas 0, en una codificación que se llama one-hot. Déjenme explicarles de qué se trata esa codificación one-hot. Aquí tengo un ejemplito justamente para que comprendamos qué hace ese tipo de codificación. Supongamos que en nuestra en nuestra base de datos, como es este ejemplo, tenemos tres clases. La clase setosa, versicolor y virgínica. Entonces, a cada una de ellas le asignamos una numeración. La clase 0, la clase 1 y la clase 2. Entonces vamos a suponer que en nuestra base de datos tenemos estas etiquetas. Tenemos estos datos. Aquí tengo 9 ejemplos. 9 datos, el dato de índice 0, de índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 9 datos, comenzando con el índice 0, ¿no? Tenemos 9 datos y estas son las clases a las que pertenecen cada uno de los datos. Así viene nuestra base de datos, ¿sí? Obviamente tenemos 150, yo nada más aquí puse un ejemplo de 9 datos. Entonces, el primer dato es de la clase 0. Sería como decir la clase setosa, por decirlo. El segundo dato, el de índice 1, pertenece a la clase 1, que es la versicolor. Y el otro dato pertenece a la clase 2, el otro dato pertenece a la clase 2 también. Ahorita los tenemos así desordenados, pues, pero no importa, es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, el último de los datos en este ejemplo que yo le estoy dando pertenece a la clase 2. Entonces, ¿qué hace la clasificación one-hot? En la clasificación one-hot crea una matriz de etiquetas ordenadas de la siguiente manera. Aquí vamos a tener igualmente los datos, el dato 0, el dato 1, 2, que son los 9 ejemplos que le estoy poniendo acá, en donde fíjense una cosa, él va a crear como especie de una matriz en donde van a haber solo unos y 0. Y en cada renglón o en cada fila de esa matriz va a haber un solo 1 y se va a ubicar justamente en la columna de la clase a la cual pertenece. Por ejemplo, el primero de los ejemplos que pertenece a la clase 0, el primero de los ejemplos que pertenece a la clase 0, ¿dónde va a estar el 1? En la clase a la cual pertenece, que es la clase 0. ¿Sí lo ven? Este 1 está ubicado allí justamente porque como este dato, este es el dato, perdón, este es el dato de la clase 0, este es el dato de la clase 1 y este es, bueno, el dato no, la columna que pertenece a la clase 0, la columna que pertenece a la clase 1 y la columna que pertenece a la clase 2. Entonces, si el ejemplo está identificado con la clase 0, el 1 lo vamos a estar poniendo justamente aquí en el de la clase 0. El siguiente ejemplo pertenece a la clase 1, pues el 1 en esta nueva codificación one-hot lo vamos a ubicar en la columna que pertenece, donde están ubicados los de la clase 1. El elemento que pertenece a la clase 2, el 1 lo vamos a estar ubicando justamente en la columna donde pertenece a la clase 2. Por ejemplo, este ejemplo, el que le sigue, pertenece a la clase 2. El ejemplo con índice 3 pertenece a la clase 2, pues aquí vamos a ubicar el 1. ¿Lo ven? El otro ejemplo pertenece a la clase 0, el 1 lo ubicamos acá. Hasta el último ejemplo, el de índice 8, pertenece a la clase 2, el 1 lo vamos a ubicar acá. Entonces, esto va a ser una matriz que va a tener, ¿cuántas filas va a tener? Va a tener el número de filas, va a ser el número de elementos de la base de datos, y va a tener cuántas columnas. Van a tener la cantidad, número de
clases. Perdónenme la letra, pero es que no me deja escribir muy bien la pantalla. Bueno, entonces como hay 3 clases, van a haber 3 columnas. ¿Y cuántos elementos habrá? En nuestro caso, en el ejemplo que estamos viendo de esta base de datos, hay 150 elementos de la base de datos. Entonces vamos a tener una matriz de 150 filas o renglones y vamos a tener 3 columnas. Vamos a verlo aquí en nuestro programa, y ya corrimos los datos. Esta Y hemos convertido, esta Y es obtuvimos esta variable al convertir las etiquetas a codificación one hot. Entonces vemos la Y, aquí está la Y, que tiene 150 filas, que son los 150 elementos de la base de datos, por 3 columnas. ¿Ve? Y si observan los datos, mire, aquí están 1, 0, 0, 1, 0, 0. Los primeros 50 ejemplos, todos pertenecen a la clase 0. Por eso el 1 está ubicado aquí de primerito. Los demás elementos, luego le siguen los de la clase 1 y luego le siguen las clases de la clase 2. Están así ordenaditos, ¿no? Bueno, ya vimos cómo tenemos los datos. Ahora, el siguiente paso, que es casi obligado para hacer, es dividir los datos para tener una parte de todos los datos para utilizarlas para el entrenamiento de la red, y otra parte de los datos los vamos a utilizar para la prueba de la red. Entonces, para eso utilizamos la función que se llama train test split, que les indiqué hace ratito que la importamos por acá de la librería scaler. Entonces, el train test split, aquí dentro de los parámetros de entrada le decimos que agarre los datos X, que son las características, que agarre los datos Y, que son las etiquetas en codificación one hot, y el test size, en este parámetro de la función, le estamos diciendo que el tamaño de la cantidad de datos que van a ser utilizados para prueba es del 0.2, o sea, el 20% de los datos totales los vamos a utilizar para prueba. Y esto de random state 42 tiene que ver con que los escoge aleatoriamente, pero utilizando una semilla número 42, para que cada vez que la corremos y lo dejamos fijo, siempre va a hacer a escoger conjunto de entrenamiento y de validación de manera aleatoria, pero siempre nos va a dar los mismos casos. Esto pues no necesitamos tenerlo puesto siempre. Bueno, la cuestión es que aquí se nos van a crear conjuntos de características. Xtrain van a ser las características de los datos de entrenamiento, y Xtest van a ser características de los datos de prueba. Y también, por otra parte, YTrain van a ser las etiquetas en codificación one hot de los datos de entrenamiento, y YTest las etiquetas de los datos de prueba. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestros dos conjuntos, uno de entrenamiento con sus respectivas etiquetas, y otro conjunto que es las características de prueba con sus etiquetas de prueba, para poder probar el modelo una vez que lo hayamos entrenado. El siguiente paso es estandarizar, o más bien normalizar los datos, pero normalizar los datos con la función estándar scaler. Le decía hace ratito que para evitar que los datos tengan una distribución las características tengan una distribución muy distinta entre cada una de ellas, que una tenga valores muy altos y otra tenga valores muy bajos, hacemos este tipo de normalización de manera tal que los datos los transforme a valores que estén con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, primero hacemos esta línea es para la creación de un objeto que se llama escalador. Aquí lo pongo, utilizando la función estándar scaler, creamos el objeto escalador, y luego con los datos de entrenamiento utilizamos los datos de entrenamiento para ajustar ese escalador. Ajustar el escalador y de una vez transformar los datos de entrenamiento a que ya sean normalizados, como les digo, con media 0 y desviación estándar 1. Y luego, cuando ya tenemos el escalador ajustado, le aplicamos con una transformación utilizando el escalador que ha sido ajustado con los datos de entrenamiento. Utilizamos ese escalador, pero ahora para transformar los datos de prueba. Entonces, aquí en estas líneas 6 y 7 ya tenemos los datos normalizados, tanto los datos de entrenamiento como los datos de prueba. Vamos a correr estas líneas
Y pues ya tenemos estandarizados nuestros datos y listos para poder utilizarlos en el entrenamiento y posterior prueba de la red. El siguiente paso va a ser crear nuestro modelo. El modelo que les dije hace rato, que era la red neuronal de perceptrón multicapa, donde tenemos 4 neuronas, o tenemos una red que recibe 4 datos en la entrada, una capa con 10 neuronas, otra capa seguidamente con 8 neuronas y la última capa con 3 neuronas en la salida. Bueno, ¿cómo hacemos ese? Hay varias formas de crear las arquitecturas. Esto es una forma muy simple, utilizando la función secuencial de la librería TensorFlow. Nos va a permitir crear una arquitectura en donde vamos a ir añadiendo capas a la red y la misma función secuencial lo que hace es que las va añadiendo una después de la otra. Entonces la salida de una capa conecta con la entrada de la siguiente capa y la salida de esa siguiente capa se conecta con la entrada de la capa que le viene después. Entonces de esa manera la trabaja la función secuencia. Entonces la primera capa que va a tener nuestro modelo, realmente la primera capa va a ser esta que está acá. Y a esta capa le vamos a decir que tenga 3 neuronas y que recibe datos que vienen que son tamaño, que tienen dimensión 4, o sea, que tienen características, el número de características que estamos utilizando en nuestra base de datos, que son 4. Entonces, fíjense cómo lo programamos. Al modelo le vamos a ir añadiendo capas. Esta función add es para añadir. Entonces le vamos a añadir una capa densa. Las capas densas son justamente capas de neuronas, como vemos así, donde todas las neuronas de una capa se conectan con todas las neuronas de la otra capa. Por eso ven así las líneas, todas las líneas entrecruzadas, ¿no? Porque todas las neuronas que de esta capa de entrada se conectan con todas las neuronas de esta capa, las que estamos construyendo. Entonces eso se llaman capas densas. ¿Sí? Entonces, esta capa densa va a tener 10 neuronas. Esta es una función de activación que utilizan esta capa. Más adelante vamos a hablar qué significa esa función de activación ReLU. Y le decimos que esta capa que tiene 10 neuronas va a recibir una entrada, y aquí es donde viene, ¿ve? Input shape, el tamaño de la entrada es de 4. O sea que él va a recibir una entrada con 4 datos. O sea, de que cada ejemplo que le vamos a meter tiene una dimensión de 4. El input shape va a ser de 4. Aquí está. Fíjense, ya hemos construido nuestra primera capa. Le dijimos que tiene 10 neuronas y que a la entrada tiene una capa con 4 valores. La siguiente capa va a ser también una capa densa. La añadimos una capa densa de 8 neuronas y aquí le decimos que tiene también función de activación ReLU. Y luego le añadimos otra capa más, que es la última, que va a tener 3 neuronas y la función de activación en este caso que vamos a utilizar es la función de activación softmax. Ya más adelante vamos a hablar por qué necesitamos poner una función de activación softmax aquí. Pero bueno, en líneas generales la función de activación softmax hace que en la salida los valores que van a tener cada una de estas 3 neuronas van a ser los valores de probabilidad de que el dato que se le introduce aquí en la entrada tenga un valor de probabilidad de la clase 0 que va aquí, o de la clase 1 que es la segunda neurona, o de la clase 2 que es de la tercera neurona. Entonces aquí los valores de la capa de salida, cuando ponemos una función de activación SOMAX, entonces nos da valores de probabilidad, de la probabilidad de que los datos sean, por ejemplo, de esta, voy a escribir aquí, de esta sea, voy a poner esto que dice aquí, output aquí arriba para que no estorbe, esta neurona, la de este punto, va a ser clase 0, estas de la clase 1 y estas neuronas de la clase 2. ¿Sí? Entonces cada una de esas neuronas, utilizando la función softmax, cada una va a sacar un valor de probabilidad de que el elemento que metamos en la entrada pertenezca o a la clase 0 o a la clase 1 y a la clase 2.
Entonces, la sumatoria de las probabilidades que den cada una de las tres neuronas tienen que sumar 1. ¿Sí? Y nosotros, para decidir a qué clase finalmente pertenece un dato, nosotros tomamos la neurona que tiene mayor probabilidad. Por ejemplo, si la de la clase 0 nos da una probabilidad de 0.6 y de la clase 1 nos da 0.2 y la clase 2 nos da 0.2, fíjense que suma 0.6 más 0.2 más 0.2, suma 1, pero entonces en realidad el dato que se metió y que dio este resultado va a pertenecer a la clase 0 porque es el que dio mayor probabilidad entre las tres clases que tenemos aquí de la salida que tenemos aquí en las neuronas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya con esto, esta función lo que nos dice es que podemos construir que nos muestre el resumen de la arquitectura, de los datos de la arquitectura que hemos creado con esta función aquí summary. ¿Sí? El siguiente paso es compilar el modelo. Compilarlo quiere decir indicar cuál es el optimizador que vamos a utilizar para ajustar los pesos de la red. Ya más adelante vamos a hablar de los optimizadores. La función de pérdida que vamos a utilizar para que el modelo, una vez que se vaya entrenando, trate de disminuir esa función de pérdida. En este caso, la función de pérdida se llama Categorical Cross Entropy. Ya más adelante vamos a ver qué significa y qué es lo que hace esa función Categorical Cross Entropy. Y la métrica que vamos a ir monitoreando a medida que se va entrenando la red es la exactitud que va tomando la red a medida que va avanzando las épocas de entrenamiento de la red. ¿Okay? Entonces ya compilamos el modelo, aquí le decimos cómo lo vamos a entrenar, indicándole el optimizador, la función de pérdida que queremos disminuir y la métrica que vamos a ir monitoreando a medida que se va entrenando. Y el siguiente paso es simplemente entrenar la red. ¿Okay? En el entrenamiento de la red, con la función fit, le pasamos los datos de entrenamiento con sus respectivas etiquetas. Le decimos cuántas épocas vamos a utilizar para entrenar, en este caso 50. El tamaño del lote que vamos a utilizar para entrenar. Es decir, mira, si ustedes recuerdan, tenemos 150 datos en nuestra base de datos, pero aquí dividimos el conjunto de entrenamiento para que nos quedara el 20% para prueba y el 80% para test. Entonces, Xtrain, que es los datos de entrenamiento, nos quedaron 120 casos para entrenar y el Xtest nos quedaron 30 datos para probar. Entonces, estos 120 datos que tenemos para entrenar, no los vamos a pasar completos directamente a la red en el entrenamiento. Se los vamos a pasar por lotes. O sea, vamos a pasarle en lotes de 8 en 8. ¿Sí? Le vamos pasando de 8 en 8 y cuando ya le hayamos pasado los 120 datos, ya completamos una época. Y luego comienza la siguiente época en donde vamos a enviarle lotes de 8 en 8 datos hasta completar los 120 y luego así otra época, así hasta completar 50 épocas. En este caso que yo le estoy programando 50 épocas de entrenamiento. Ahí veremos si es suficiente para entrenar esta red, pues ya las pruebas que yo he hecho sí funcionan con 50 épocas. Y esto de verbose igual 1 es para que nos vaya mostrando la evolución del entrenamiento de la red. Entonces vamos a correr y vamos a ir viendo algunos resultados. Aquí vemos el resumen de la cantidad de parámetros que tiene la red y aquí por la función summary que pusimos aquí arriba y aquí vemos las épocas. Esto se hizo muy rápido, las 50 épocas ya las terminó. Se tardó, no alcanza a llegar a un segundo en cada época. ¿Ve? Estos 0 segundos es lo que se tarda en entrenar por cada época y aquí se completaron las 50 épocas. Entonces, para el conjunto de entrenamiento, la última época marcó una exactitud de 0.9608, es decir, 96.08% de exactitud. De todos los 120 datos, la exactitud que tiene el modelo es que logró
ajustar la red para clasificar correctamente los datos de entrenamiento con un 96.08%. Y esto es el valor de la función de pérdida, que más adelante vamos a ver la parte matemática que está detrás de eso. ¿Okay? Entonces ya se entrenó la red y ya tenemos nuestra red entrenada. Ahorita más adelante les digo este resumen, cómo poder entender la cantidad de parámetros que tiene cada capa en la red. Fíjense, la capa 1 que tiene 10 neuronas, de dónde sale que hay 50 parámetros. La segunda capa que tiene 8 neuronas, de dónde sale que tiene 88 parámetros. Y la última de las capas que tiene 3 neuronas, que es la de salida, de dónde sale esto que tiene 27 parámetros. En total, la sumatoria de esto da 165 parámetros y la cantidad de peso en memoria que tiene la red es de 660 bytes de memoria. Ocupa esa red. Esa red es muy pequeñita porque son poquitas capas. Son poquitas capas, o sea, son dos, tres capas que tenemos. Pues son realmente, no son muchas las conexiones que tenemos acá. Entonces, el peso es bajito, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestra red entrenada. Ahora vamos a evaluarla. Vamos a evaluar. A ver cómo nos queda. Déjenme quitar esto un momentito aquí porque esto se me fue. Voy a utilizar la función evaluate aplicada al modelo que ya lo tengo entrenado. Fíjense, cuando nosotros entrenamos el modelo, aquí con esta función, esta función o este objeto model es el modelo que se entrenó, ya el modelo se carga aquí entrenado. Entonces, cuando lo evaluamos, tenemos que decirle con qué datos vamos a utilizar para evaluar el modelo. Vamos a utilizar los datos de prueba y le vamos a decir, para evaluarlo, estas son las etiquetas verdaderas del conjunto de prueba y vamos a ver con los datos de prueba cuánto es la exactitud del modelo y que nos los imprima aquí en el resultado de esta celda. Corremos. Con los datos de prueba tuvo una exactitud del 100%. ¿Cuántos datos de prueba son? Habíamos dicho que son 30 datos de prueba. Algunos de estos datos de prueba son de la clase 1, otros son de la clase 2 y otros son de la clase 3. Ahorita vemos. Además, una de las cosas que me gusta hacer es mostrar lo que se llama una matriz de confusión para saber. Ahorita la matriz de confusión pues no va a dar perfecta porque la exactitud es de 100% con los datos de prueba. Entonces ahorita vamos a ver la matriz de confusión en donde se nos va a mostrar, nos pudiera mostrar una representación donde para qué elementos del conjunto de prueba el modelo se equivocó o se equivoca y en cuáles acierta en la predicción en este caso de las clases de flores con las que estamos haciendo la prueba. Entonces estas líneas que están acá son justamente para construir esa matriz de confusión y que nos genere una representación visual de esa matriz ahí bien que la podamos leer correctamente, ¿no? Entonces, miren, no lo voy a explicar ahorita este programa que tengo, esta parte del programa que tengo acá, aunque es fácil de entender, pero vamos a correrla para que veamos el resultado de esta parte. ¿Bien? Bien, miren, aquí esta es la matriz de confusión. Aquí podemos leer esta matriz de confusión de esta manera. Las etiquetas verdaderas las leemos de forma horizontal. Etiquetas verdaderas de Setosa, etiquetas verdaderas de Versicolor y etiquetas verdaderas de Virginica. Y verticalmente leemos las etiquetas que el modelo logró predecir. Entonces, las de Setosa en la primera columna, las de Versicolor en la segunda y la de Virginica en la tercera. Entonces, mira, aquí como tuvimos un 100% de exactitud en la prueba, todas las clases se clasificaron correctamente. O sea, había 10 elementos de la clase Setosa y el modelo logró predecir esos 10 elementos perfectamente. O sea, no se equivocó en decir
que algunas de la clase setosa pertenecían a otra clase. Aquí las 10 de setosa las clasificó correctamente. En el caso de las versicolos, los 9 elementos de esa clase, el modelo predijo perfectamente los 9 y ninguna predijo con la clase C, con la clase de setosa ni con la clase de virgínica, no se equivocó. Igual con la clase virgínica, el modelo logró clasificar correctamente 11 de los 11 elementos en el conjunto de prueba que nos quedaron para esta clase virgínica, los 11 justamente el modelo logró clasificarlos correctamente. Entonces, miren, esta es una pruebita aquí muy sencilla en la que acabamos de ver cómo construir el modelo. Bueno, primero cargar la base de datos, dividir la base de datos, normalizar los datos, bueno, hacer la codificación one hot de las etiquetas, construir el modelo, compilarlo, entrenarlo y finalmente ponerlo a prueba con los datos de prueba y construir la matriz de confusión, porque en este caso pues se trataba de clasificación. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que esto es todo por parte de este video, que es un ejemplo, quería mostrarle un ejemplo sencillo de cómo entrenar una red y con datos tabulares, como es de la base de datos que teníamos aquí, una red de perceptrón multicapa, y como vimos que tuvimos unos resultados pues satisfactorios de este entrenamiento. Esta base de datos es una base de datos que siempre se utiliza para medios didácticos y pues siempre se ha utilizado como para tratar de entender ejemplos así sencillos de la construcción de una red, en este caso una red que como vimos es una red de tipo perceptrón multicapa, en donde este tipo de red recibe características de los datos, más no recibe, por ejemplo, no recibe una imagen, no recibe una señal, no recibe un video, sino recibe características de los datos, que en este caso son las 4 características de esas flores, que son ancho y largo del sépalo y de los pétalos. Muy bien, espero que les haya servido este video, que les sirva este video para comprender un poquito pues, el funcionamiento y la programación que está detrás de la construcción y prueba de una red de este tipo.